Mi prima no puede tener hijos, por lo que mi tía dice que le entregue el mío, porque ella tiene mucho dinero, y yo no soy nadie. Estaba en la universidad, más o menos bien, cuando tuve que abandonar en mi segundo año, no por calificaciones ni agotamiento o algo por el estilo, sino porque a mi mamá le diagnosticaron cáncer en etapa 4. Mi papá no ha estado en mi vida desde que tenía 12 años. Y soy hija única, así que eso significaba que yo era todo lo que mi mamá tenía. Ni siquiera fue una pregunta para mí, dejé todo para cuidarla. No sabía cómo hacerlo, pero fui aprendiendo con el correr de los días. Citas médicas, medicamentos, tratamientos, visitas al hospital. Lo manejé todo. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo la mayoría del tiempo, pero seguí adelante porque tenía que hacerlo. Fueron los 2 años más difíciles y agotadores de mi vida, pero no me arrepiento ni por un segundo. Esos años estuvieron llenos de tanto dolor, pero también de mucho amor. Incluso cuando las cosas estaban en su peor momento, aún nos teníamos la una a la otra. Ella falleció cuando tenía 22 años. Y cuando se fue, me sentí completamente perdida. No tenía un título universitario, ni ahorros reales, ni idea de qué hacer después. Ni siquiera una gran herencia. Conseguí los trabajos que pude, camarera, trabajos temporales, niñera, cualquier cosa para pagar el alquiler y poner comida en la mesa. Fue en ese tiempo cuando me reconecté con Martin, de 25 años, alguien que conocí en la preparatoria. No éramos cercanos en ese entonces, pero éramos amigos. Se comunicó un día por redes sociales y comenzamos a hablar. Las cosas avanzaron rápido entre nosotros, tal vez demasiado rápido. En 6 meses, me enteré de que estaba embarazada. Y cuando le conté a Martin, entró en pánico por completo. Digo, completamente. Dijo que no estaba listo para ser papá y que necesitábamos hablarlo. Pero luego, simplemente me ignoró, bloqueó mi número, desapareció de las redes sociales y nunca respondió a nada de lo que le envié. Simplemente se fue. Así que ahí estaba yo, con 22 años, embarazada, trabajando en 2 trabajos de medio tiempo, y aterrada. No tenía sistema de apoyo, no tenía pareja, ni familia cerca. Me preguntaba qué diablos debía hacer. Pensé en todas mis opciones, lo hice de verdad. Quería estar segura antes de tomar cualquier decisión, pero al final decidí quedarme con el bebé. Sabía que iba a ser difícil, tal vez lo más difícil que habría hecho en mi vida, pero algo en mi interior me decía que esto era lo que debía hacer. Se sentía bien. Después de que mi mamá murió, la única familia que me quedaba de su parte era mi tía Carol. Ella es la hermana mayor de mi mamá, y no eran muy cercanas, eran completamente opuestas. Mi mamá era una persona cálida y protectora que siempre trataba de ayudar a los demás, mientras que Carol es el tipo de persona que mide el valor de alguien por su ingreso, y por con quién están casados. Se casó con dinero, vive en una casa enorme y siempre está publicando cosas en línea sobre lo bendecida que es. Es el tipo de persona que piensa que la gente pobre es pobre porque es perezosa, ese tipo de actitud. Carol tiene una hija, mi prima Rebeca, de 30 años. Y si Carol es mala, Rebeca es como Carol, pero en esteroides. Siempre ha sido un poco arrogante y egocéntrica, incluso cuando éramos niñas. Nunca fuimos cercanas, siempre estaba demasiado ocupada actuando como si estuviera por encima de mí. Después de que mi mamá falleció, Carol me contactaba de vez en cuando, pero siempre parecía forzado, como si lo hiciera por culpa u obligación. Pero cuando se enteró de que estaba embarazada y planeaba quedarme con el bebé, de repente se involucró mucho. Comenzó a llamarme todos los días, invitarme a almorzar, ofrecerse a ayudar con cosas del bebé. Era un poco sospechoso porque nunca antes había mostrado ese tipo de interés en mí, pero también me sentía vulnerable y desesperada por cualquier tipo de apoyo, así que acepté su ayuda. El peor error que podría haber cometido. Unos 2 meses después de mi embarazo, estábamos en una de nuestras pequeñas citas para almorzar, cuando Carol dejó caer la verdadera razón por la que había estado tan amable últimamente. Comenzó hablando de cómo Rebeca y su esposo, David, habían estado intentando tener hijos durante años, y recientemente descubrieron que no podían. Me sentí mal por ellos, por supuesto. No le desearía esa lucha a nadie. Pero luego Carol directamente sugirió que le diera mi bebé. No como, oye, si alguna vez piensas en la adopción, avísanos. No, fue más como, este es el plan. Hablaba de eso como si ya estuviera decidido. Rebeca y David pagarían todas mis facturas médicas, me darían un paquete de compensación generoso. Sí, usó esas palabras exactamente. Y si mantenía mi vida estable, me permitirían visitas ocasionales con el bebé. Era como si intentara venderme algún tipo de trato raro de negocios. Cuando dije que no iba a dar a mi bebé, me miró como si yo estuviera loca por no aceptarlo. Y luego dijo algo que me hizo rechazar aún más la idea. Dijo, Rebeca puede hacer justicia a la maternidad. Ella está educada, es financieramente estable y puede darle a un niño todo lo que necesita.
¿Qué puedes ofrecer tú? Eres una simple desertora universitaria trabajando en trabajos de salario mínimo. ¿Realmente puedes darle una buena vida a este niño? Eso me dolió profundamente. No solo porque fue cruel, sino porque en mis momentos más bajos, ya me había hecho esa misma pregunta. Había llorado por ello, preocupado por eso, y aquí estaba ella, lanzándomelo como si fuera un hecho. Le dije que nunca quería volver a verla y me fui. Pero, por supuesto, eso no fue el final. Después de ese día, Carol y Rebeca comenzaron a acosarme sin cesar, llamadas, mensajes, apareciendo en mi apartamento, tratando de hacerme entrar en razón. Cuando bloqueé sus números, empezaron a enviar a otros miembros de la familia de su lado, personas que apenas conocía, para tratar de hacerme sentir culpable. No podían aceptar que yo había dicho no. Se volvió tan intenso que terminé mudándome. No les dije a ellas ni a nadie más, excepto a algunos amigos de confianza. Luego, a medida que se acercaba mi fecha de parto, las cosas empeoraron aún más. De alguna manera, Carol descubrió en qué hospital planeaba dar a luz. No me preguntes cómo, aún no lo sé. Intentó convencer al personal del hospital de que yo estaba mentalmente inestable y planeaba abandonar al bebé, para que pudieran intervenir y entregarle al bebé a Rebeca y David. Afortunadamente, el hospital no le dio crédito. Así que cambié de hospital en el último minuto. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a la familia extendida. Solo mi mejor amiga sabía. Vino conmigo al hospital cuando comencé a entrar en trabajo de parto y se quedó todo el tiempo. También contraté a una doula, en parte por apoyo, pero también porque quería que hubiera otra persona allí que estuviera de mi lado en caso de que Carol o Rebeca intentaran algo. Después de 19 largas y dolorosas horas de trabajo de parto, di a luz a una hermosa niña. La llamé Rain, en honor a mi mamá. Mi amiga se quedó conmigo esa noche en el hospital, durmiendo en la silla junto a mi cama. Se suponía que nos darían el alta al día siguiente por la tarde. Esa mañana, mi amiga fue a buscar café, y una enfermera entró luciendo preocupada. Dijo que había 2 mujeres en la estación de enfermeras preguntando por mí. Y por la descripción, supe de inmediato que eran Carol y Rebeca. Ni siquiera sé cómo me encontraron otra vez, aún me da escalofríos pensarlo. Afortunadamente, la enfermera se dio cuenta de mi pánico de inmediato. Me preguntó si quería que las echaran, y dije que sí. La seguridad las escoltó fuera antes de que pudieran acercarse a mi habitación. Estaba temblando, pero gracias a Dios no llegaron a nosotras. Lo que no sabía en ese entonces, cuando pensaba que lo peor ya había pasado, cuando finalmente estaba en casa con Rain y comencé a creer que podría respirar nuevamente, era que Carol tenía un plan B. Claro, lo tenía. Mirando hacia atrás ahora, no sé por qué pensé que ella se rendiría tranquilamente, no es esa clase de persona. Ocurrió el día después de que llegamos a casa desde el hospital. Estaba todavía agotada, sin dormir casi nada. Rain era tan pequeña, y yo constantemente me cuestionaba, ¿está comiendo lo suficiente? ¿Le queda demasiado apretado el pañal? ¿Hace frío aquí? Entonces, alguien llamó a la puerta. Mi amiga estaba en el trabajo, y ninguno de mis amigos de confianza se presentaba sin avisar primero por mensaje. Abrí la puerta con cautela y vi a una mujer parada allí con una placa y una libreta. Se presentó como trabajadora de los servicios de protección infantil y dijo que estaba allí en respuesta a un reporte. Al principio, estaba confundida. ¿Qué reporte? Luego comenzó a leer de sus notas. Alguien había presentado un informe anónimo, alegando que yo estaba abusando de las drogas y el alcohol mientras cuidaba a un recién nacido. Decían que mi apartamento era inseguro e insalubre. Y lo peor de todo, afirmaban que había expresado intenciones de hacerme daño a mí misma y a mi bebé. Todo era mentira, cada palabra. No he tocado el alcohol ni ninguna clase de drogas desde que supe que estaba embarazada. Quiero decir, apenas bebía antes de eso, tal vez una copa de vino de vez en cuando podía permitírmelo. En cuanto a mi apartamento, sí, es pequeño. Y claro, no tengo cosas de lujo, pero está limpio y es seguro. Todo lo que Rain necesita está aquí, pañales, toallitas, biberones, una cuna, ropa, todo. Y la parte sobre hacerme daño a mí misma o a mi bebé, esa era la peor de las mentiras. La trabajadora de servicios de protección infantil empezó a hacerme preguntas. Estaba tranquila y profesional, pero pude notar que ya había oído reportes como este antes. Miró alrededor del apartamento, revisó si había peligros de seguridad, pidió ver dónde dormía Rain y me preguntó sobre mi estado mental y emocional. Fui honesta. Le dije que estaba cansada y estresada, pero que me estaba manejando bien y tenía apoyo de amigos y de un grupo local de mamás. Me preguntó si estaría dispuesta a hacerme una prueba de drogas de manera voluntaria. Dije que sí sin dudarlo. De hecho, parecía sorprendida por lo rápido que acepté, pero no tenía nada que ocultar. Hubiera hecho 10 pruebas de drogas en ese momento si eso ayudaba a limpiar mi nombre. Al final de su visita, parecía satisfecha.
Me dijo que todo se veía bien, que parecía estar cuidando muy bien de Rain y que esto parecía ser un reporte falso. Incluso dijo que eso sucedía más de lo que la gente piensa, especialmente en disputas familiares o luchas por custodia. Me dijo que el caso probablemente se cerraría sin más acciones. Pero antes de irse, me preguntó si tenía alguna idea de quién podría haber hecho el reporte. Fue entonces cuando le conté todo. Hizo algunas anotaciones adicionales y me agradeció por mi honestidad. Pensé, bueno, la investigación se aclaró, hice todo lo correcto. No tenía nada que ocultar. Carol y Rebecca verían que no podían asustarme para que les diera a Rain. Y tal vez, solo tal vez, finalmente se alejarían. 2 días después, recibí una llamada de un detective local, el detective Martínez. Dijo que quería hablar conmigo en persona sobre el reporte de servicios de protección infantil. Al principio, me entró un poco de pánico, pensando que tal vez la situación era peor de lo que pensaba. Pero cuando nos encontramos, me dijo algo interesante: presentar un reporte falso de CPS, si se hace con conocimiento y malicia, es en realidad un delito en nuestro estado. Dijo que mi caso había levantado algunas señales de alarma, especialmente por el momento, justo un día después de que trajera a Rain a casa, y por la naturaleza de las acusaciones. Me preguntó si tenía alguna evidencia que pudiera ayudar con la investigación. Así que le entregué todo. Le mostré los mensajes de texto de Carol y Rebecca, los mensajes de voz donde rogaban y amenazaban, los mensajes de otros miembros de la familia que enviaron para acosarme. Incluso le di declaraciones de mi amiga y de otros 2 amigos que fueron testigos del comportamiento de Carol en persona. Dijo que tomaría tiempo investigar, pero me dio algunos consejos para protegerme mientras tanto. Fue entonces cuando decidí solicitar una orden de restricción. No tenía idea de cómo comenzar, pero mi amiga se metió de lleno, investigó y me ayudó a través del proceso. Ella fue la que me conectó con un grupo local de apoyo para mamás al que me uní durante el embarazo, y ellas me apoyaron enormemente. Me ayudaron a encontrar un abogado, uno amable y asequible que entendía la situación, y no uno que me trataría como una chica pobre e ingenua. Con su ayuda, presentamos los documentos para una orden de restricción temporal contra Carol y Rebecca. La audiencia fue ayer. Llegué exhausta, con los nervios por los suelos, durmiendo apenas por la noche, porque Rain aún se despierta cada 2 o 3 horas. Me puse ropa que no tuviera saliva y traté de parecer que tenía mi vida bajo control. Cuando entré a la sala del tribunal y vi a Carol y Rebecca sentadas allí, con su abogado de aspecto arrogante, sentí que esto iba a ser muy difícil. Se veían tan confiadas, tan seguras de sí mismas, como si esto fuera a terminar en 5 minutos. Pero estaban equivocados, a mi abogado no le hizo falta mucho. El juez escuchó atentamente, y cuando terminó, otorgó la orden de restricción temporal en el acto. Carol y Rebecca no dijeron ni una palabra. Ni siquiera las miré. Solo sostuve a Rain en su asiento de coche junto a mí y mantuve los ojos al frente. Tenemos una audiencia de seguimiento el próximo mes para intentar hacerla permanente. Después de la audiencia, sentí tantas cosas de golpe: alivio, agotamiento, tristeza, rabia. Debería estar en casa descansando y conectando con mi hija. Debería estar aprendiendo a amamantar, leyendo libros sobre bebés y emocionándome por unos calcetines pequeños. En cambio, estoy peleando en tribunales y preocupándome sobre qué cosa la retorcida de Carol podría hacer a continuación. Pero es la batalla que me tocó librar, es la batalla que tengo frente a mí. Y por mi hija debo hacer todo lo posible, aunque sea muy doloroso, agotador y estresante. Si alguien ha pasado por algo similar o tiene consejos sobre cómo mantener a mi hija y a mí segura, legal, emocional y físicamente, realmente lo apreciaría. ¿Por qué no voy a entregar a Rain? Nunca. Actualización 1. El detective Martínez me llamó para informarme que encontraron evidencia que confirma que Carol fue quien hizo el falso reporte de servicios de protección infantil. Al parecer, usó su propio teléfono para hacer la llamada y no tuvo mucho cuidado en ocultar su identidad. El detective dijo que están presentando el caso al fiscal del distrito, quien decidirá si presentar cargos. En nuestro estado, presentar un reporte falso de CPS con intención maliciosa es un delito menor, que puede resultar en hasta 6 meses de cárcel y una multa considerable. No estoy segura de cómo me siento con la posibilidad de que mi tía vaya a la cárcel. Por un lado, lo que hizo fue increíblemente dañino y podría haber resultado en que me quitaran a mi recién nacida. Por otro lado, la idea de ser responsable de enviar a un miembro de la familia a la cárcel, incluso a alguien tan horrible como Carol, me emociona o me hace gracia, aún no lo he decidido. He estado durmiendo mejor estas semanas, y creo que comienzo a pensar con más claridad. Por eso quiero ver a Carol tras las rejas. Mi abogado me aconsejó que el caso criminal es independiente de la orden de restricción, y que debo proceder con esta última sin importar lo que pase con el primero. También me ayudó a redactar una carta de cese y desista, para enviarla a otros miembros de la familia que han estado contactándome en nombre de Carol y Rebecca.
En noticias más positivas, mi amiga se ha mudado temporalmente a vivir conmigo y Rain para ayudar. Ella cuida a Rain cuando necesito ducharme o dormir, ayuda con la cocina y la limpieza, y me proporciona un apoyo emocional muy necesario. El grupo de apoyo para mamás también ha seguido siendo increíble. Una de las miembros trabaja en recursos humanos para una gran empresa, y se ha ofrecido a ayudarme a actualizar mi currículum y buscar oportunidades de trabajo, con mejor salario y beneficios que los de mis trabajos anteriores. Otra miembro dirige una guardería y me ha ofrecido un lugar para Rain a una tarifa reducida una vez que regrese al trabajo. En cuanto a Rain, está maravillosamente bien. Está ganando peso, justo según el calendario, y tiene los pulmones más fuertes cuando llora, generalmente a las 3 de la madrugada, por supuesto. A pesar de todo el caos, me enamoro más de ella cada día. Esos momentos tranquilos en medio de la noche, cuando estamos solo las dos, ella comiendo y yo mirando su pequeño rostro, hacen que me derrita por ella. Todavía no he oído directamente de Carol o Rebecca desde que se concedió la orden de restricción, así que espero que lo estén tomando en serio. Estoy tratando de centrarme en Rain y sanar del parto en lugar de obsesionarme con lo que puedan hacer a continuación. Traeré actualizaciones cuando suceda algo nuevo. Muchas gracias. Edición, mi abogado ha contado que cuando terminemos con la orden de restricción y sea permanente, podremos buscar la pensión alimenticia del padre de Rain. Eso aliviará un poco mis finanzas. Pero solo podremos hacerlo luego de esto, ya que no puedo permitirme varios abogados al mismo tiempo y mi abogado tiene muchos casos. Pero de todas formas son noticias positivas. Actualización 2. Ayer por la mañana, recibí una llamada de un número que no reconocía. Estaba dudosa en contestar, dada toda la situación que hemos estado viviendo, pero me alegro de haberlo hecho. Era David, el esposo de Rebecca. Llamó para disculparse por el comportamiento de su esposa y su suegra, y para hacerme saber que él no tenía nada que ver con sus planes. Según David, él y Rebecca habían estado intentando concebir durante años, y estaban devastados cuando descubrieron que Rebecca no podía tener hijos biológicos. Habían considerado la adopción como una opción, pero Rebecca se mostró reacia a la idea de criar el hijo de otra persona. Cuando Carol descubrió que estaba embarazada, le presentó a Rebecca la solución perfecta, un bebé de la familia con genética similar, al que podrían hacer pasar como biológicamente suyo. David afirma que rechazó la idea de inmediato, diciendo que le parecía extremadamente raro lo que estaba proponiendo. Pensó que allí terminaría todo, pero aparentemente, Carol y Rebecca continuaron con su plan a sus espaldas. Solo descubrió lo que estaban haciendo cuando la policía se presentó en su casa para interrogar a Rebecca sobre el falso reporte. Confrontó a Rebecca, lo que desató una pelea enorme en la que ella finalmente admitió todo. David me dijo que ha solicitado el divorcio y se ha mudado de su casa. Quería que supiera que nunca habría apoyado tal plan, y que está cooperando completamente con la investigación policial. También proporcionó detalles que coincidían con lo que el detective me había contado sobre la investigación, así que estoy inclinada a creerle. Justo unas horas después de la llamada de David, recibí otro contacto inesperado, un correo electrónico de la cuñada de mi tía Carol. Linda dijo que Carol ha estado teniendo una crisis desde la visita de la policía. Al parecer, Carol le confesó todo a su esposo, quien estaba completamente ajeno a lo que ella había estado haciendo. Está furioso y le ha dicho a Carol que debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Según su cuñada, el esposo de Carol insiste en que reciba ayuda psiquiátrica, y le ha dicho que no gastará ni un solo centavo en honorarios legales si ella es acusada por presentar el reporte falso. La cuñada quería que supiera que el resto de la familia no apoya las acciones de Carol, y que todos están horrorizados por lo que hizo. Estas personas no son parte de la familia que me han acosado, esa parte de la familia son primos lejanos, que están más cerca de ellas que conmigo. Personas como ellas básicamente. Como si eso no fuera suficiente drama para un día, el detective Martínez me llamó por la tarde para informarme que el fiscal del distrito ha decidido acusar a Carol de presentar un reporte falso. Ha sido acusada de un delito menor, y ya se ha fijado una fecha para la audiencia preliminar la próxima semana. El detective me preguntó si estaría dispuesta a testificar si el caso llega a juicio, y le dije que puede contar conmigo. En cuanto a Rain, sigue siendo ajena a todo el caos que la rodea. Ya ha crecido bastante en este tiempo y parece estar más alerta y receptiva. Juro que me sonrió ayer, aunque mi amiga insiste en que probablemente fue solo gas. La audiencia para la orden de restricción permanente sigue programada para dentro de poco. Mi abogada cree que ahora tenemos un caso aún más sólido con el testimonio de David y los cargos criminales contra Carol. Pero me dijo que no baje la guardia en este momento, que son horas críticas para ganar el caso. Actualizaré nuevamente después de la audiencia preliminar de Carol o si sucede algo que amerite hacerlo antes. Actualización 3. Comenzaré con la audiencia preliminar de Carol. Fue intenso. No estuve allí en persona, pero mi abogado me mantuvo informada todo el tiempo.
Carol se declaró no culpable del cargo de presentar un reporte falso, lo que el detective Martínez dijo que era esperado. Al parecer, casi siempre las personas se declaran no culpables en las audiencias preliminares, incluso si la evidencia en su contra es fuerte. Es parte del proceso legal, supongo. Se ha fijado una fecha para el juicio dentro de 2 meses. Suena como mucho tiempo, pero al mismo tiempo, sé que llegará más rápido de lo que espero. Mi abogado ha estado hablando con la fiscalía, que dijo que tienen un caso fuerte. Aún así, siempre existe la posibilidad de que Carol acepte un acuerdo de culpabilidad, lo que significaría evitar el juicio. No sé qué quiero más, verla enfrentar las consecuencias de verdad en el tribunal, o simplemente que todo termine para que podamos seguir adelante. De cualquier manera, he decidido que no voy a dejar que esta mujer viva sin pagar renta en mi cabeza. He gastado demasiada energía luchando contra su oscuridad. Es hora de concentrarme en la luz de mi vida. La audiencia para la orden de restricción permanente también ha sucedido durante este tiempo, y como lo esperábamos, hemos obtenido una orden de restricción permanente. Pocos pasos a la vez, pero siempre avanzando, que es lo que más importa en este momento. Rain está muy bien, sigue ganando peso a pasos agigantados. Sus mejillas están poniéndose más gorditas y está empezando a estar más alerta. Sus ojitos me siguen por la habitación ahora. Y el grupo de mamás. No puedo ni empezar a describir lo agradecida que estoy con ellas, al igual que mi amiga. Estas mujeres, algunas de las cuales apenas conocía antes de esto, todas me ayudaron. Trajeron comidas caseras, dejaron pañales y toallitas, e incluso me dieron ropa de bebé y cochecitos de segunda mano. Pero más allá de lo material, me han dado fuerza emocional. Además de todo eso, recibí una buena noticia. Una de las mamás del grupo tenía una conexión en una empresa local, que estaba contratando para un puesto de asistente administrativo. No es un trabajo glamoroso ni lujoso, pero paga bien. Tiene beneficios, y lo más importante, los horarios son lo suficientemente flexibles como para que pueda organizarme con el cuidado de mi hija. Hice la entrevista, les gusté, y me hicieron la oferta. Comenzaré después de que termine mi licencia de maternidad. Eso me quita un enorme peso de los hombros, porque junto con la guardería para Rain voy a poder salir a trabajar y traer dinero a casa. Por otro lado, también hemos comenzado la petición para que mi ex pague pensión alimenticia por Rain. Sé que él no quiere saber nada sobre ser padre, pero al menos deberá pagar. Ni siquiera me ayudó a decidir qué hacer cuando lo descubrí, solo huyó esperando que lo resolviera sola. Todavía queda el juicio de Carol y también la pensión alimenticia, por lo que al menos espero hacer una actualización más. Actualización 4. Espero, realmente lo hago, que esta sea la conclusión de mi historia. Han pasado cosas buenas, y esas cosas buenas son lo que tengo que contarles. Para empezar, ya llevo varios meses trabajando en mi nuevo empleo, acostumbrándome a las tareas nuevas, conociendo gente en la empresa y ganando buen dinero, comparado con lo que ganaba antes. Es mucho menos estresante que tener 2 empleos como tenía antes, mientras que la paga está bien para mi hija y para mí. Mi hija asiste a la guardería durante el día, donde es bien cuidada mientras mamá está en el trabajo haciendo dinero. Luego paso por la tarde a recogerla y regresamos juntas a casa a disfrutar del resto del día. Estoy viviendo una de las mejores épocas de mi vida. Mi abogado también logró contactar a mi ex, y luego de un examen de ADN, ha sido ordenado a pagar manutención infantil, incluida la atrasada por haber desaparecido todo este tiempo. Tuvimos una audiencia, y no se lo veía contento. Pero ambos fuimos responsables de que quedara embarazada, pero solo uno se quedó aquí. Él solo pensó que podía abandonarme embarazada y todo se resolvería mágicamente. Y créeme que lo entiendo, he leído gente diciendo que debería haber abortado. Era una opción, pero no lamento haberla rechazado. Y en cuanto a mi ex, si eso es lo que quería, podría haberse quedado y hacérmelo saber, no huir como si fuera una leprosa. Así que no siento lástima por él. Rebecca también ha sido divorciada en este tiempo, ya no tiene un matrimonio legalmente hablando. Lo cual creo que acaba con la idea de que quiera a mi hija. Por otro lado, la orden de restricción ha estado funcionando bastante bien, no he tenido contacto con ella en mucho tiempo. Por último, el postre para el final, Carol. En el caso de mi tía, no ha recibido tiempo en prisión por una denuncia falsa, es solo un delito menor. Pero se le ha ordenado pagar una multa de $15.000 por malgastar los recursos del gobierno, así como un castigo ejemplar y propio para ella. El juez consideró que, debido a las pruebas, ella podría trabajar en una línea de atención telefónica para personas con bajos recursos, asistiendo durante 380 horas. El juez cree que eso podría darle un poco de empatía por las personas que no tienen mucho. Me ha parecido gracioso por ella, y también bastante interesante. Quizás estemos ante el cambio de Carol, de volverse una persona narcisista, con derecho y petulante, a una con humildad. Pero para eso deberemos esperar a que termine lo que ordenó la corte, y eso tomará bastante tiempo. Por ahora me despido y nuevamente les agradezco por todo.
Edición. No, mi tía sigue siendo igual que antes, solo que ahora tiene una historia para contar de cómo trabajó voluntariamente para ayudar a los pobres y ganar simpatía. Lástima para ella que las personas no son tan estúpidas como ella cree, y saben que eso fue ordenado por el juez. Si te gustó, darle like y suscríbete.